Buenos días, estamos en comunicación con la periodista española Carmen de Carlos, que es la corresponsal para América del Sur del diario ABC. Ella está en San Pablo, ha sido una testigo tremendamente aguda y rigurosa del proceso electoral, tanto de la primera vuelta como de la segunda vuelta, que ayer se realizó en todo Brasil, así que para nosotros es un gusto hablar con ella para analizar el resultado de las elecciones en nuestro vecino país. Buenos días, Carmen de Carlos. Silvia Mercado te saluda desde el piso de Infobae TV. ¿Cómo estás? Buenos días, os oigo entrecortado. No sé si me escuchan bien, yo les escucho entrecortado. Bueno, nosotros también te escuchamos entrecortado porque aquí las comunicaciones no funcionan demasiado bien, pero en Brasil tampoco. Carmen, bueno, ¿cómo podés analizar? ¿Qué análisis? ¿Cuál es el primer análisis que te surge a partir del resultado de la segunda vuelta en las elecciones ayer en Brasil? Yo creo que lo primero de lo que hay que hablar es de la reacción a esta victoria de Dilma Rousseff. Ahora mismo estaba revisando un poco los diarios y viendo cómo estaba la bolsa, y las acciones de Petrobras se han desplomado hasta el 14%. El real se está depreciando, la bolsa va en picado más del 6%. Evidentemente esta victoria a los mercados financieros, a la gente que es la dueña del dinero dentro y fuera de Brasil, no le ha gustado, pero lo cierto es que hay 4 años más de Dilma, y estos 4 años, ya entrando en el análisis, por responder a tu pregunta, yo tiendo a creer que no van a ser un espejo de los pasados. ¿Por qué? Porque el resultado no ha sido positivo para Brasil y tampoco para Dilma, que ha, entre comillas, transpirado o sudado la gota gorda para conseguir esta victoria finalmente por 3 puntos, que está muy bien, pero donde durante diferentes momentos del proceso electoral ha sentido que se le podía escapar el poder de las manos. Carmen, ¿por qué decís específicamente que esto no es un buen resultado para Dilma y para Brasil? Bueno, para Dilma porque ha sido muy ajustado. ¿Para Brasil lo decís por esta reacción del mercado financiero solamente? Fundamentalmente porque los problemas que tiene Brasil tienen que ver con el bolsillo. Y es un país que el crecimiento que tiene ahora mismo previsto para fin de año no llega al 0,25%. Incluso los más pesimistas creen que va a ser un cero redondo, porque los inversionistas tampoco están contentos, porque en términos económicos no es bueno y en términos políticos además tampoco. Entonces, si tenemos en cuenta el perfil de una presidenta que es muy autónoma, independiente, llamémoslo autoritaria, en fin, que dice siempre la primera y la última palabra y no tiene facilidad para dar marcha atrás en los errores. Yo creo que ayer, en sus primeras palabras, su primer discurso a la nación, ella lanzó varios mensajes. Uno de ellos fue: he entendido las urnas, las he escuchado, y fue respondiendo punto por punto a las demandas que le pedía la sociedad, y no escatimó ninguno, y prometió reformas y prometió cambios. De hecho, dijo que ya iba a cambiar al ministro de Economía. Si realmente tiene esa capacidad de maniobra y de cambiar las cosas, pues eso significa que Brasil retomará la senda del crecimiento que tenía y aprovechará las oportunidades que durante estos 4 gobiernos se han perdido. No es que haya sido un gobierno desastre, no digo eso. Lo que dicen los brasileños, y por eso traducen su voluntad en las urnas, y se ha visto un país partido en dos tan polarizado, es que lo que quieren es ir para adelante y no quedarse estancados. Claro, está muy claro eso, y lo que este país prácticamente dividido, y lo que también está en claro es la división, casi una división norte-sur. En todos los estados más ricos del sur ha ganado Aécio, en todos los estados más pobres de Brasil ha ganado Dilma. La diferencia en el norte es aplastante a favor de Dilma, aplastante. En el sur, en todos ha ganado Aécio, entiendo que en todos o en casi todos, en algunos lugares con una diferencia aplastante, en otra no tan aplastante. Esto en términos sociales, ¿qué quiere decir, Carmen, para vos?
Vamos a ver, yo creo que esta campaña ha tenido distintos elementos que combinados explican esta victoria, pero uno de ellos ha sido un poco la política del miedo. La gente ha tenido miedo a perder los subsidios. Hay un 40% de la población en Brasil, que si lo decimos en números es prácticamente 80 millones, que se dice pronto, 80 millones de personas que viven son 17 o 18 programas de subsidios sociales. En esa parte de la campaña, entre comillas, sucias, o como a veces llaman aquí la campaña B, que a base de emails, a base de SMS y a base de mensajes del propio Lula y de la propia presidenta Dilma Rousseff, de que si ganaba Aécio iba a terminar con los planes, la gente ha sido más conservadora, los sectores medios pobres han sido más conservadores y se han inclinado de manera abrumadora hacia la continuidad de la presidenta. Y los votos de Marina Silva, que sacó un 20% en la primera vuelta, no han sido endosables. Nunca son endosables los votos en un partido político, pero en este caso tampoco lo han sido. Se han dividido prácticamente. Igual yo quiero decir algo. Las clases acomodadas no han tenido un mal desempeño, entre comillas, durante estos 4 años. Los bancos no les ha ido mal, a las empresas no les ha ido mal. O sea, no es que ella provoque un rechazo o un odio visceral entre las clases más acomodadas. Lo que ocurre es que buscan una puerta de mejora y no la que tenían. Se entiende. Muy interesante lo que decís, Carmen. Mi última pregunta o mis últimas preguntas están en relación a este liderazgo, se puede decir, nueva oposición o nueva oposición fuerte que ha aparecido en Brasil, ahora liderada por Aécio Neves. También es una verdadera sorpresa porque antes el PSDB había perdido prácticamente relevancia, la figura de oposición había sido Marina Silva. En cambio ahora se nota un partido fuerte, ha ganado muchas gobernaciones, ha ganado muchas bancas tanto en el Senado como en diputados, se lo ve muy fortalecido al Partido Socialdemócrata y se ve un nuevo líder de la oposición, Aécio Neves, muy importante hacia adentro de Brasil, pero también hacia afuera de Brasil. ¿Lo ves así? Sí, lo veo así con ciertas dificultades. Creo que no es un campo de rosas lo que tiene por delante Aécio Neves, pero creo que efectivamente él tiene argumentos sólidos y el partido, el PSD, el Partido Socialista brasileño, los socialdemócratas están más o menos unidos en torno a esta figura para que ejerza lo que podemos decir la jefatura de la oposición, ser jefe de la oposición, pero dentro del partido también hay unas luchas intestinas de otros que no quieren a Aécio. La campaña tiene muchos ejemplos que pueden ilustrar los problemas que va a tener Aécio. El voto de Aécio tampoco ha sido un voto que haya enamorado al electorado, ha sido más un voto de castigo hacia el PT en buena medida y un voto de no quiero más PT, no es que me encante Aécio, a diferencia de lo que pasaba con Marina, que Marina sí enamoró a Brasil y a buena parte del mundo. Entonces, en el caso de Aécio, yo creo que va a tener más dificultades. Mira, un ejemplo para que veas cómo el partido no es sólido ni está encolumnado, como se dice en Argentina, con Aécio. Él ha defendido con mucha pasión la gestión de Fernando Henrique Cardoso. Los 2 últimos años de Fernando Henrique Cardoso es donde empiezan a surgir los planes sociales y donde empieza realmente Brasil a incorporar una nueva clase media, entre comillas. Lo que pasa que cuando se consolida y cuando crece de verdad es en los 2 mandatos de Lula y luego con Dilma Rousseff. La presidenta llegó a decir en un momento dado que los pobres durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso solamente comían carne en Brasil si se mordían la lengua. Lula llegó a comparar a Cardoso con los nazis. Se han dicho muchísimas barbaridades en esta campaña donde parecía que valía todo. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Quién defendía al partido? ¿Quién defendía a Fernando Henrique Cardoso? Que en definitiva es ¿quién defendía al propio Aécio? Pues Aécio solo y la prensa, pero no en bloque el partido. Por eso te digo que creo que ahora hay un poco se baraja, y no es que se dé de nuevo, pero que Aécio tiene que convencer a parte de los suyos
de que él está en condiciones de aguantar estos 4 años, de ser jefe de la oposición, y en eso creo que desde el Senado, porque él continúa siendo senador, que ese es un dato muy importante, va a tener al lado dos grandes tucanos, dos tucanos de oro, de los que, como se dice aquí a los socialdemócratas, que le van a apoyar. Y uno de ellos es, naturalmente, José Serra, que está dispuesto a acompañarle, ir de la mano y esperar una segunda oportunidad dentro de 4 años. Claro, o sea, ahora hay que barajar y dar de nuevo, decís, tanto dentro del PCDB como seguramente dentro del propio gobierno, porque ahora tendrán que, por lo que tú dices, Carmen, que ver si realmente respaldan, si Dilma es capaz de dar estos cambios que la sociedad demanda y si el PT la acompaña, porque el PT se ha mostrado también como una máquina muy conservadora, una máquina política electoral tremendamente conservadora. Así es, pero muy bien engranada, siempre con un telonero como Joao Santana, que sabe hacer auténticas piezas. La cuestión de fondo del PT, y una reunión con otra convocatoria para hablar con ellos. Ellos son conscientes de que las cosas no las han hecho como las tenían que haber hecho. Hay de algún modo en cierto modo algunos entonan el mea culpa. No puede ser que se haya producido y se haya desatado este odio visceral contra el PT en determinadas partes de Brasil. No puede ser que la gestión del PT, que es el Partido de los Trabajadores, esté manchada por una continua secuencia de actos de corrupción. No puede ser que al final el PT cometa los mismos errores y de manera mucho más pronunciada que se le atribuyen tradicionalmente a esos partidos que ellos consideran neoliberales o de la derecha. Y efectivamente creo que dentro del PT, porque además yo he hablado con algunos del PT, están viendo un poco cómo ponen la casa en orden. Y para eso van a tirar de Lula. Quieren que Lula esté más presente en este gobierno, quiere no solo para tranquilizar a los mercados, sino para buscar un rumbo que mire más al norte y quizás incluso pensando en que él puede ser su as en la manga para dentro de 4 años si la salud le acompaña. Bueno, interesantísimo, Carmen, ojalá Dilma, acompañada por el PT, acompañada por Lula, logre dar este empuje al crecimiento que Brasil y toda la región necesita. Te agradecemos mucho este contacto con Infobae TV, Carmen, querida. Nos estamos viendo aquí en Buenos Aires a tu regreso. Gracias a ustedes, un abrazo. Entérate antes. Baja la aplicación de Infobae.